Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos de manera virtual en las 10º jornadas de práctica docente de enseñanza de la historia. En el día de hoy, como parte del conversatorio, de qué manera y por qué enseñamos a pensar históricamente a estudiantes de secundario, queremos compartir con ustedes la experiencia en torno a la construcción de un noticiero en y para un contexto virtual implementado en función de la enseñanza de la unidad didáctica, el estado de bienestar versus el estado rentístico financiero en Argentina, a partir de los temas y contenidos sugeridos por nuestra docente coformadora, Virginia Tani. Antes de comenzar con el análisis didáctico propiamente dicho, queremos señalar que, por cuestiones de tiempo, hemos realizado una selección de algunos elementos concretos acontecidos durante nuestras prácticas, durante nuestra experiencia, de manera que nos parece importante aclarar que no vamos a llevar a cabo una relatoría o una crónica detallada y cronológica del día a día, sino que vamos a ir rescatando los elementos y las cuestiones que, desde nuestra perspectiva, nos permiten llevar a cabo una práctica reflexiva para compartir en el día de hoy. Para esto es importante previamente realizar algunas aclaraciones que ayuden a situar nuestras prácticas. La trayectoria de prácticas docentes durante este 2021 se dio de forma virtual en este segundo cuatrimestre y se articuló a partir de duplas pedagógicas. En este caso en particular, la dupla que hoy les habla está conformada por Eugenia Prevedi y Karina Valenzuela, estudiantes avanzadas de la carrera de profesora de Historia en la Universidad Nacional del Comahue, sede Neuquén. Respecto al contexto específico en el que realizamos las prácticas docentes, la escuela asignada fue el Colegio Padre José María Brentana, ubicado en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro, que es una escuela salesiana de carácter privado que posee 3 niveles educativos: inicial, primario y medio. También es importante decir que tiene una plataforma digital para acceder a perfiles docentes, material de estudio, entrega de trabajos prácticos, entre otros. En nuestra experiencia trabajamos de manera remota con cuarto primera, turno mañana, con la asignatura Sociología del Trabajo y Economía Política. Es un curso que está compuesto por un estudiantado cuya edad promedio es entre 16 y 17 años, perteneciente a sectores sociales medios, y en este 2001, lógicamente, la escolaridad se estructuró primero desde la bimodalidad, trabajando con burbujas, y más tarde en septiembre, un mes antes de la implementación de nuestros materiales, se volvió a la presencialidad plena. Les contamos los saberes escolares que nos propusimos poner en juego. Bien, nuestro propósito en la unidad didáctica se basó en comparar los modelos de estado de bienestar y estado neoliberal en nuestro país para que el estudiantado pueda comprender contextual y críticamente sus procesos de construcción socioeconómicos, así como también adquirir una mirada reflexiva de nuestro presente, desde justamente una perspectiva socioeconómica y entendiendo que los materiales nos permiten vincularnos con la realidad social, y la intención justamente va a ser poder construir un pensamiento crítico y creativo para la futura toma de decisiones. Bien, en cuanto al eje de la elaboración de materiales, queremos comentar que nosotras llevamos a cabo el desarrollo de 3 materiales a partir de un noticiero llamado Siempre Informados. Ahora bien, la cuestión es por qué nosotras elegimos y decidimos llevar a cabo este tipo de formato. Entre los diversos aspectos que podríamos considerar, queremos detallar que, en tanto que estrategia didáctica de apuntar a la conceptualización, a la comparación y a la empatía histórica, planificamos un artefacto de enseñanza que permitiera trabajar todos los materiales, en este caso 3, de la unidad didáctica de una manera coherente y cohesionada. La estructura de un noticiero nos dio la libertad de poder ir elaborando distintas emisiones que llevaran a cabo nuestros objetivos a partir de elementos específicos que queríamos poner en tensión en cuanto a la implementación de estos 2 modelos que hemos señalado en nuestro país.
El noticiero consideramos que nos permitió trabajar una época, movernos, ¿no?, en la implementación de distintos modelos de Estado que atraviesan varias décadas sin tener que llevar a cabo un relato cronológico y demasiado descriptivo. Además, en segundo lugar, nosotros podríamos señalar que la cercanía en tiempo y espacio nos daba la chance de que el noticiero pudiera, ¿sí?, movilizar o generar empatía frente a la problemática histórica que nosotras abordábamos en cada una de esas emisiones. En tercer lugar, no puede faltar el hecho de que al implementar los materiales de manera remota, al no poder estar nosotras en el aula, considerábamos que el recurso audiovisual nos resultaba muy rico en este sentido, porque inmediatamente les suele resultar atractivo a los y las estudiantes, al mismo tiempo que suele generar un impacto valioso que nosotras queríamos lograr en el estudiantado. Por otra parte, también cabe destacar que al ser videos de un promedio de 10 minutos, es decir, relativamente cortos, nosotros consideramos que ese tipo de material y ese tipo de noticiero que nosotros llevábamos a cabo permitía la posibilidad de una relectura, es decir, no de una lectura tradicional de sentarse a leer un texto o un manual, sino la relectura de poder volver al video o a momentos específicos del video, lo cual considerábamos que favorece una mayor aprehensión de los contenidos señalados. Y finalmente, pero no menos importante, nos abría la posibilidad de trabajar con fuentes que no fueran necesariamente escritas. Lo que nosotros también buscábamos a la hora de que el estudiantado se involucrara en lo que queríamos proponer era por ahí salir un poco de una línea más tradicional que implica la lectura de un texto, las preguntas y respuestas. Entonces, en este sentido, el noticiero a nosotros nos permitía poder insertar fuentes históricas, pero de otro tinte, de otro carácter. Y en ese sentido nosotros en varias ocasiones utilizamos e insertamos dentro de los noticieros discursos de expresidentes o de ministros de Economía, incluso propagandas de época que ayudaban a complejizar estas relaciones, estas tensiones que nosotras queríamos encontrar. Insistimos, por supuesto, en que el objetivo principal siempre a la hora de la elaboración de los materiales era lograr una mirada comparativa y crítica de ambos modelos de Estado. Y acá se buscó trabajar no tanto desde una linealidad histórica tradicional, sino tensionar los tiempos históricos, tensionar el pasado y el presente a fin de favorecer el proceso de aprendizaje. En este caso decidimos extendernos en el material número 2, el estado rentístico financiero en nuestro país, y en este sentido, se trata de una problemática bastante extensa que hicimos un recorrido a partir de la década del 70 y continuamos hasta el 2001 buscando los puntos de inflexión que permitieran enmarcar el desarrollo del tema. Al mismo tiempo, así como se hace hincapié en el contexto nacional, hay una serie de elementos internacionales que no pueden quedar afuera. De esta manera, los desafíos que nos acompañaron a lo largo de toda nuestra trayectoria y que guiaron las decisiones que fuimos tomando en este quehacer de las prácticas docentes. Y surgen preguntas. ¿De qué manera realizar un material atractivo, convocante, pero que principalmente aportara a la construcción de conocimientos escolares en el aula? ¿Con qué estrategias plasmar conceptualizaciones sin confluir en un saber enciclopédico? ¿Cómo establecer relaciones sin caer en una sumatoria de acontecimientos lineales? ¿Y a partir de qué recursos se podría plasmar una síntesis que al mismo tiempo tensionara los contenidos?
A modo de introducción a la temática y en la selección de noticias internacionales hicimos referencia a una crisis global, crisis del dólar, crisis del petróleo, esta inflación, y en el ámbito nacional mencionamos el giro neoliberal, la configuración de un estado rentístico financiero, con tácticas represivas y su impacto en los y las trabajadoras. Ahora bien, analizando ese panorama nacional e internacional, decidimos incluir en la misión a expertos en la economía para que nos comenten esas nuevas medidas para la desregularización de la economía, y presentamos de modo de cadena nacional como recurso audiovisual fragmentos de conferencia, en este caso de Martínez de Hoz, que explica la nueva proyección de país. Continuamos con esa transición hacia la democracia, marcando cómo ese modelo económico persiste e incluso pisa más fuerte, teniendo en cuenta la perspectiva que adoptamos como dupla, junto con la voluntad de proponer un conocimiento empático. Pusimos el foco en consecuencias tales como el endeudamiento, la privatización, la inflación, la desigualdad social, y también hicimos mención en el material la convertibilidad, una ilusión de bienestar pero de muy corto plazo. Como nuestro abordaje se enfocaba en lo económico, pero tampoco podemos dejar lo social de lado, nos pareció sumamente interesante poder sumar testimonios de la población que dieran cuenta lo que se sufría en ese momento, y una consecuencia que estaba latente, que era la desocupación. A modo de conclusión de este material, decidimos plasmar las graves consecuencias sufridas por la población ante la insistencia de un gobierno de continuar con un modelo rentístico financiero, y en este noticiero, como último momento, se muestra el discurso de Cavallo anunciando el corralito, la inmediata reacción social, el famoso cacerolazo, y el posterior estallido del 2001 como punto álgido de una crisis que llevaba años. Por último, dentro del material existe una ejercitación. La ejercitación es: nuestros noteros y noteras publicarán a lo largo del día un breve hilo de Twitter señalando los aspectos característicos del Estado neoliberal. Las respuestas obtenidas serán a partir justamente de la empatía, con un vocabulario propio y con una notoria capacidad de síntesis, teniendo en cuenta la cantidad de caracteres, pudiendo no solamente describir, sino valorar y establecer una comparación cualitativa de los cambios, y a su vez presentan referencias temporales y acontecimientos que contextualizan los procesos y los problemas trabajados. A modo de cierres parciales, para seguir reflexionando, realizaremos un análisis post-prácticas en torno a la pregunta central de si hubo coherencia entre la tríada unidad didáctica elaborada, materiales realizados y retroalimentación obtenida a partir de su implementación. En primer lugar, pudimos reconocer las tensiones y dificultades que nos atravesaron en torno a ciertos hábitos adquiridos como cronologías rígidas, conceptualizaciones enciclopédicas y explícitas, como también ejercitaciones que buscaban siempre un formato escrito. Destacamos entonces que nos animamos a crear una propuesta innovadora para captar históricamente el interés de una generación multimedia y pandémica. Para esto fue siempre central recordar el qué, para qué y cómo de la enseñanza de contenidos históricos escolares, así como también la retroalimentación constante con nuestros docentes, tutores y pares. Nuestra intención fue que el estudiantado logre generar sus propias reflexiones y elaboraciones, pensando siempre en una formación de ciudadanías para sociedades cada vez más democráticas, donde la enseñanza de la historia puede ofrecer a las nuevas generaciones argumentos contrahegemónicos para el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo en las relaciones de pasado, presente y futuro. Queremos destacar, aunque no podemos desarrollar en este marco, que las respuestas a las ejercitaciones planteadas demuestran una elaboración propia y no solo una correcta comprensión del tema presentado, sino también la utilización de representaciones sociales propias de la actualidad que, lejos de resultar anacrónicas, sirven para poder relacionar y contextualizar el estado de bienestar y el estado neoliberal en Argentina.
Esto está directamente vinculado a una lectura histórica particular en donde se plasma una mirada crítica del pasado y presente y futuro. Y por eso consideramos que se alcanzaron los objetivos que nos propusimos desde un primer momento a la hora de comenzar a pensar nuestra unidad didáctica. Ya para despedirnos, queremos comentar que hemos transitado este proceso de una manera muy, pero muy grata. Además, encontramos, mediante los materiales y las devoluciones de los estudiantes, de los docentes formadores y coformadores, así como también de nuestros compañeros y compañeras de cursada, resultados que no esperábamos y sorpresas positivas y más que satisfactorias para nosotras como futuras docentes. Les agradecemos a quienes nos acompañaron. Hasta la próxima.